Bueno, pues yo soy Cata y hoy os voy a presentar cómo utilizar, digamos, colores y tipografías en UX y UI. Bueno, pues vamos a ello. Ah, pues los primeros puntos que vamos a ver van a ser efectos de los colores en las formas. El punto 2 va a ser historia de la tipografía y partes de los, bueno, o sea, el tercero, partes de tipos. Y el cuarto va a ser, joder, me quedo en blanco, el, el vestido de las palabras. Vale, bueno, perdonad. Bueno, pues la parte uno vamos a ver eso, los efectos de los colores en las formas. Primero de todo, pues os voy a enseñar, digamos, dos triángulos. Os recomiendo de que si tenéis, digamos, una pantalla muy grande y estáis muy cerca, os alejéis un poquito para que veáis un poquito la diferencia de percepción que vais a ver. Primero de todo vais a ver como que uno de los triángulos es como más pequeño que el otro y el otro más grande, ¿no? Pues realmente no, son iguales. Ese, digamos que es el efecto óptico que nos da el tener un color, digamos, más blanco o más oscuro dependiendo de si lo tenemos de fondo o lo tenemos, digamos, en la figura. Por ejemplo, podéis ver aquí que la línea blanca puede ser como o más estrecha o más gruesa, depende de, digamos, de nuestra percepción, pero realmente no, es que son iguales. Y no solamente pasa eso, digamos, en formas en sí, sino es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos um, dos figuras al lado, nos pueden parecer que el espacio que hay entre ellas puede ser o más demasiado grande o demasiado estrecho, pero a lo mejor no, realmente vuelve a pasar el mismo efecto, son efectos ópticos. Y eso, digamos que en cuanto a tipografías y, digamos, objetos, a veces lo tenemos que tener en cuenta. Está, vale. Y por eso, en las palabras, depende del color que le demos, si es un color muy oscuro, muy claro, vamos a tener efectos distintos. Y por ello a veces lo que se hace es darle un grosor más a la palabra que tiene un fondo oscuro, puesto que el fondo oscuro normalmente suele hacer como más estrecha la palabra, no suele hacer, digamos, más ancha la palabra que está en blanco. Y por eso se le da ese grosor. Uh, Después veréis que aquí lo que le hemos dado a la palabra primera de todas, es que la que nos llama la atención primero es la primera. ¿Por qué? Porque le hemos dado un grosor, digamos, más impactante para equilibrar las demás palabras. Vale. Y lo mismo pasa cuando utilizamos diversos colores, que no vamos a tener, digamos, ese espacio que nosotros vemos que le falta en comparación al que tiene el fondo blanco, ¿no? Y por eso esa sutileza tipográfica que se le suele llamar nos da, digamos, el punto de, ¿cómo decirle?, diferencia, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a la hora de utilizar, digamos, colores distintos, si tenemos un color que llama mucho más la atención que el otro y nosotros queremos que realmente ese color no llame tanto la atención, lo que se hace es desmarcar de otra manera, ¿no? En este caso podemos ver que se han equilibrado, puesto que el color más claro, que vendría a ser el azul, no tiene tanta fuerza ahora que el rojo, sino es que están como más equilibrados. Pero cuando queremos que el azul, por ejemplo, tenga más fuerza, que es la parte que veréis en vuestro ordenador en la derecha, ¿vale? Ahora, por ejemplo, coge más grosor. Entonces, vuelve a pasar que el rojo se queda como en un segundo plano y el azul, pues digamos que tenemos esa presencia, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de historia de la tipografía. Vale, pues muchos aquí en Europa conocen como Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, porque fue el primero supuestamente en crear, digamos, el libro de la Biblia impreso en tipos móviles, pero realmente no fue así, sino que fue
Bisheng. Bisheng fue el creador de la primera imprenta en China, mucho antes que Johannes Gutenberg. La diferencia entre ellos dos es que, por ejemplo, Bisheng, digamos, la imagen que veis, la primera, la más grande, no se hizo en tipos móviles, que son como piezas de letras, sino es que se hizo como un tablón de madera, y eso lo que hizo es que, digamos, perdonad que me estoy poniendo nerviosa. Se crease otro estilo de imprenta. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen, digamos, hacer más prisa, puesto que la primera pues ya no les servía de la misma forma. Vale, pues de eso viene el tipo. El tipo que es la pieza de metal, ¿no? Al menos aquí. En cambio, en China se hacía de porcelana. Vale. Después, grafía viene del conjunto, y el conjunto son los tipos móviles. Vale, vamos a pasar a los tipos móviles, a las partes en sí. Tenemos la altura del tipo móvil, que vendría a ser como la pieza en sí, ¿no? La altura de la pieza. Y va por puntos, ¿vale? Que vendrían a ser los píxeles, en nuestros casos. Vale. Hay, digamos, podéis ver que no es exactamente, ¿cómo decirlo? Como súper ajustado al alto y a la parte baja, ¿no? Siempre hay como un pequeño espacio. Vale, y después hay el ancho, que no en todas las tipografías, o sea, no en todas las letras van a ser los mismos espacios. Vale, eso es el ancho del tipo. ¿Y qué sería la altura X? No es ni el ancho, bueno, aquí quería poner alto, no el ancho, el alto del tipo. Estoy muy lioso, lo siento. Vale, pues no es el alto del tipo, sino es que el ancho del tipo tampoco es, sino es que realmente es la altura X, aunque a veces sobresalga un poquito las figuras que tienen, por ejemplo, como más circunferencias que tienen que salir para una percepción óptica también, sino es que eso es altura X, de la pequeña y la grande. Vale, pues ahora vamos, pero acordaros de lo que he hablado, ¿no? Altura X. Tenemos después el vestido de las palabras, ¿vale? ¿Qué es el vestido de las palabras? Diréis, el vestido de las palabras, pues no es lo mismo que te digan tontos en eso, en Comic Sans, que en una Time New Roman, ¿a que no? Vale, pues no es lo mismo que te digas os quiero en una palo seco, que es como súper sobrio, que os diga yo os quiero con una letra más caligráfica, más romántica, ¿no? Vale, pillado esto, pues no es lo mismo utilizar un tipo de, digamos, vestimenta, bueno, tipografía, esa vestimenta para impresión que para digital, porque como podéis ver, digamos, pueden ser los píxeles pueden parecer que son los mismos, sí, pero lo que os había dicho, el alto del tipo. Pero después tenemos el ancho del tipo, que el ancho del tipo tampoco es el mismo, como podéis ver, ¿cómo se dice? Dependiendo de cómo se utilice. Porque no son los mismos papeles, no funcionan de la misma manera. Y después tenemos el ancho, la altura X. La altura X es otra cosa. Aparece para cada, digamos, tipografía de imprenta y de eso. Entonces, lo que nos encontramos los diseñadores gráficos es que cuando nosotros queremos elegir un H1 o un H2 en programación, tenemos que tener en cuenta esa diferencia en las tipografías, porque no tenemos, digamos, un estándar. Ese es el problema. Y por eso a veces es importante que nosotros digamos cuáles queremos definir como H1 o H2, porque la altura X va a variar mucho. Y bueno, eso es un dilema que tenemos nosotros a la hora de, digamos, hacer estas cosas, porque también, aunque haya tipografías que sean, ¿cómo se dice?, hechas para web,
no se van a utilizar de la misma manera. Y bueno, yo os quería decir esto. Perdonad. Espero que hayáis disfrutado con la presentación y ya veremos más adelante de qué hablamos seguramente de estas cosas.